el 50% de las muertes por diabetes son por enfermedad cardiovascular. Entonces, entender, ayudar a que los pacientes entiendan estas cifras, que por ejemplo el 29% de los pacientes con enfermedad arterial coronaria tienen diabetes, o que hasta el 50% de las personas con diabetes van a desarrollar enfermedad renal. Esos argumentos pueden ser suficientes porque la consulta del paciente metabólico es muy frecuente. Hasta el 75% de la población arriba de 20 años tiene un factor de riesgo cardiovascular, ya sea hipertensión, dislipidemia, sobrepeso o obesidad. Sabemos que tenemos una pandemia de sobrepeso o obesidad. El, el tabaquismo, el horrible cigarro. A los pacientes yo les advierto, no te voy a sermonear, porque aquí viene gente que me dice, doctor, ya no volví a ir con aquel otro doctor porque me echó un choro mareador que quería que dejara el cigarro. Bueno, yo no te voy a sermonear, nada más te voy a decir algo. Los químicos que tiene el cigarro, y la combustión a la que los grados centígrados a lo que ocurre la combustión del cigarrillo comparados con la combustión del vape o los químicos que tiene el vape, bueno, pues la Sociedad Americana del Corazón solía decir que el vape podría ser un escalón para ir desescalando y ir quitando el hábito tabáquico. Ahora decimos, te lo tienes que quitar porque es un veneno y punto. Y bueno, pues un argumento a favor es que yo no fumo. Entonces, yo creo que tenemos una tarea pendiente los doctores que no tenemos los hábitos que estamos defendiendo, ¿no? Porque nosotros tenemos cifras medio desagradables. Ocupamos el séptimo lugar a nivel mundial con más personas con diabetes, el sexto lugar a nivel mundial con más personas con diabetes sin diagnosticar. 7 de cada 10 pacientes con diabetes mexicanos no tienen un buen control glucémico y eso es culpa de nosotros. La diabetes es la segunda causa de muerte en México y por lo tanto el 80% de las personas con diabetes fallecerán por un evento vascular, pero tenemos que soñar y decir qué pasaría si sí lograríamos, si sí logramos que tuviéramos mejor control. Bueno, vamos a hablar esta noche sin choro y para que se lleven unos mensajes muy ricos a casa. Vamos a hablar de que nuestros pacientes ahora hemos comprendido que se comienza el daño estructural en el estrés del adipocito. Estas vías mecanísticas de tanto el daño renal como la diabetes, como la enfermedad vascular, tienen como común denominador la activación neumoral, la inflamación, la disfunción endotelial, el estrés oxidativo que inicia en un adipocito estresado y por lo tanto hay una sobreposición de cuadros clínicos, que esto es el daño renal y el daño cardíaco. Ahorita vamos a criticar este concepto de síndrome cardiorrenometabólico, pero en todo caso la multimorbilidad considera el riesgo trombótico como un amplificador del riesgo cardiovascular. Entonces, vamos a irnos enfilando hacia lo que vamos a hablar. Eh, el 6 de junio, el 9 de junio de 2026 se publicó en conjunto con la Asociación Americana del Corazón, la Asociación Asociación de el Colegio de Cardiología Americano, la Asociación de Diabetes y la Asociación de Nefro americanas, publicaron en conjunto las guías del síndrome cardio-renal-metabólico. Y vean cómo este concepto ha evolucionado desde el famoso síndrome X, desde el síndrome metabólico, en donde fuimos conformando un continuo de daño estructural hasta que ahora consideramos que debemos de ser todavía más precisos en estas apreciaciones. Entonces, pues esta es la famosa diapositiva de cómo explicamos que un paciente puede empezar siendo sano a estadificarse como si fuera estadio cero. Esto nos cuestiona el concepto de que hubiera personas con sobrepeso que sean sanas. Si hay una persona con sobrepeso, entonces ya no es una persona que se encuentra en estadio cero, sino que se encuentra ya en un estadio uno, esto es, en un exceso de disfuncionalidad del tejido adiposo. El foco de la prevención en el estadio cero es la preservación y evitar la progresión. En cada uno de los estadios
el objetivo va a ser que se evite la progresión del paciente. En el estadio uno tenemos un paciente con sobrepeso, con un estrés oxidativo, con una alteración en la tolerancia de la glucosa. Ahí nos vamos a clavar porque vamos a hablar de la prueba rápida de glucosilada. En el estadio 2 vamos a hablar de los factores de riesgo metabólico y de la enfermedad renal, en donde el paciente puede tener síndrome metabólico, riesgo moderado alto de enfermedad renal, diabetes, hipertrigliceridemia e hipertensión. En el estadio 3 tenemos una enfermedad cardiovascular subclínica, medido como una enfermedad vascular aterosclerótica subclínica o una insuficiencia cardíaca subclínica. Y esta es la diferencia entre el estadio 4, en donde ya hay una enfermedad clínica, en donde ya hay una FA, una insuficiencia cardíaca, una enfermedad coronaria, una enfermedad venosa periférica o arterial periférica o un ictus. Entonces, con respecto al estadio 3, tenemos otros dos consideraciones, que sería que un paciente en el mapa de color de la CADIGO, que se encuentra en estadio G4 y G5, o un paciente con un alto riesgo predecible cardiovascular, bueno, pues también lo podamos a considerar como un estadio 3. Entonces, vamos a ver, tenemos ahora que ya estamos todos pensando en dónde vamos a clasificar a nuestros pacientes. Este paciente se encuentra en estadio uno y este otro se encuentra en estadio 2 y esta otra persona que voy a ver mañana a lo mejor está en estadio 3, pero ¿recuerdan los médicos que nos encanta esto de platicar con los pacientes que están, por ejemplo, en duelos? ¿Recuerdan las fases de duelo de Elizabeth Kubler-Ross, de negación, ira, negociación, depresión, aceptación? Que aprendimos que de las etapas no eran necesariamente unidireccionales, sino que el paciente podría estar, por ejemplo, en una etapa y luego avanzar a la siguiente y luego retroceder. Bueno, eso pasa, eso podría pasar también en este concepto, ¿no? El constructo de un continuo en una evolución, no necesariamente deberíamos pensar en que el paciente no pueda retroceder en etapas. Y otro concepto que podríamos criticarle a este concepto, a esta entidad nosológica, es que el síndrome cardiorreno-metabólico, pues podríamos llamarle cardio, reno, hepato, inmuno, pancreático, tiroideo y lo que quieran metabólico, ¿verdad? O sea, porque en realidad estamos hablando de todos los órganos. Este es el mapa de calor de la Cadigo para aquellos que no lo tienen a la mano. Hay que tenerlo a la vista, hay que tenerlo para poder decirle a los pacientes, bueno, usted, muchas gracias por traerme sus laboratorios con su creatinina, pero yo necesito una relación albúmina-creatinina urinaria para poder estadificar en qué grado de Cadigo se encuentra usted. Y lo que decía el síndrome cardiorrenometabólico es que estadio G4 y G5, todos los pacientes ya se consideran estadio 4, ¿verdad? Estadio 3, perdón. Eh, ok, vamos a ver, vamos a romper un poquito aquí, porque estamos en el ambiente mundialista. Esta diapositiva yo la traje porque es necesario tener argumentos para poder hablar con los pacientes y decir, a ver, vamos a fortalecer, estamos en estadio 0. ¿Qué vamos a hacer para continuar en estadio 0? Tenemos que utilizar todo lo posible. Tenemos que, si es necesario, ponernos de pie a mostrarle a los pacientes cómo se utilizan las ligas, cómo se utilizan las mancuernas. O si hay un paciente que lo veamos que anda muy, muy prendido con el ambiente mundialista, bueno, pues le podemos platicar de que Erling Haaland, por cierto, para esta diapositiva, puede haber personas que la vayan a pospuesta. Hoy es jueves 2 de julio. México va a jugar contra Inglaterra y no sabemos cómo nos va a ir. Todos estamos ilusionados en ECC. Pero lo cierto es que los noruegos llegaron con 300 kilos de salmón, con sus propias naranjas y sus propias vegetales, porque dijeron, nosotros no vamos a querer la comida americana. Es decir, tenemos argumentos para poder estimular a los pacientes a que se acerquen a una dieta, a poder motivarlos a que se mantengan en estadio 0, a que sus factores de riesgo, a que ese es el verdadero lujo. Yo les digo a los pacientes, olvídese de las bolsitas, olvídese de los tenisitos de marca. El verdadero lujo, en realidad, es la salud y no es un gasto, sino una inversión, siempre decimos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, vamos a irnos enfilando hacia donde vamos. Hoy solo vamos a discutir sobre
el concepto de la diabetes, el concepto glucémico en el síndrome cardiorrenometabólico. ¿Por qué? Porque es uno de los componentes, es un componente que se encuentra siempre en el análisis, ya sea que evaluamos a los pacientes en estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, asesorar a los pacientes en determinantes sociales de la salud. También es importante. Mi especialidad se llama medicina integrada. Yo estudié en Colorado, en una clínica de VIH, en donde a todos los pacientes además se les hacía un análisis exhaustivo sobre si podían comer, porque los pacientes con VIH, o hablando de ya de la década de 2010, los pacientes, algunos los pacientes que tenían SIDA o que tenían VIH, no tenían ni para comer. Entonces no puede ser posible que nosotros prescribamos una terapia, pero que el paciente ni siquiera tenga trabajo o que se encuentre con un trastorno emocional, pues, lo que hacemos siempre en el abordaje holístico. Pero el caso es que los determinantes sociales de salud son en realidad la base, la base de todas las intervenciones que vamos a hacer. Vamos a clasificar a los pacientes en estadio 1, 2 o 3. Vamos a analizar sus factores de riesgo metabólico. Vamos a hacer calculadora Prevent. Y de acuerdo a el porcentaje, si es menos de 20 o más de 20%, entonces fíjense cómo es la misma frase. Vamos a evaluar sobre factores de riesgo y junto con el paciente vamos a discutir su plan terapéutico y siempre vamos a modificar los estilos de vida. O sea, vamos a hablar de Haaland, vamos a hablar de Cristiano Ronaldo, vamos a hablar de Messi, vamos a hablar de lo que quiera que lo motive. Yo le digo a los pacientes, cómprese ropa deportiva, cómprese tenis nuevos, cómprese un termo bonito, hagas una playlist en Spotify para que usted pueda motivarse a hacer ejercicio. Y diagnosticar el factor de riesgo metabólico diabetes, ese es el meollo del asunto de hoy. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué se diagnostica? ¿Para qué se diagnostica? ¿Qué es la prediabetes? ¿Cómo lo vamos a discutir? Lo vamos a discutir porque es necesario evaluarlo. Depende cada 5 años, estamos en estadio 0, cada 2 o 3 años estadio 1 o cada año estamos en estadio 2 o 3, ¿verdad? Por supuesto que estos factores, esos periodos se modifican si hay un cambio en los hábitos del paciente. Entonces vamos a ver. En enero de 2026, en febrero de 2026, la ADA actualizó los criterios diagnósticos y el concepto de diabetes nos tiene que tener muy claro. Es un trastorno que se caracteriza por hiperglicemia. Los pacientes infrautilizan la glucosa, pero hay una sobreproducción de glucosa. El diagnóstico se realiza por medio de una glucosa plasmática venosa elevada o por medio de una glucosilada. Ahí tenemos la prueba rápida. La clasificación es importante, ya lo vamos a ver más adelante. Las pruebas diagnósticas tenemos la glucosa plasmática en ayuno, tenemos la glucosa a las 2 horas, la plasmática a las 2 horas, luego de una carga de 75 gramos de glucosa, que le llaman la curva, ¿verdad? Y también una glucosa plasmática aleatoria, si es que el paciente tiene síntomas, ¿verdad? Entonces, si el paciente tiene una glucosilada arriba de 6,5, eso es un criterio de diabetes. Si el paciente tiene una glucosa en ayuno arriba de 126, el paciente tiene diagnóstico de diabetes. Si el paciente tiene una glucosa de 200 miligramos sobre decilitro, 2 horas después de una carga, eso es un diagnóstico de diabetes. O si un individuo tiene unos síntomas claros de hiperglicemia o una crisis hiperglicémica con una glucosa arriba de 200 aleatoria, eso también es diagnóstico de diabetes. Recuerden, las pruebas diagnósticas apoyan a confirmar o refutar una sospecha clínica. Esto es, los doctores somos los que mandamos una prueba para confirmar o descartar una sospecha que primero tenemos en nuestro abordaje clínico, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tenemos ahora que analizar quién se encuentra en una prediabetes. En una prediabetes se va a encontrar individuos con una glucosilada de entre 5,7 y 6,4. Se van a encontrar los individuos entre 100 y 125 de glucosa en ayunas y los individuos entre 140 y 199 2 horas después de una carga de 75 gramos de glucosa. Es su limonada. El riesgo es continuo y por supuesto que mientras más cercano al límite superior, pues esto es más notorio. Entonces, recordemos ese diagrama. La alteración de la tolerancia a la glucosa nos hablaría de que el paciente se encuentra ya no en un estadio 0, sino en un estadio 1. Entonces, un paciente, por ejemplo, un paciente
que no tenga sobrepeso, pero que tenga su tolerancia a la glucosa alterada, lo vamos a clasificar en estadio uno. Entonces ya le vamos a decir, usted se encuentra progresando en el síndrome metabólico. Vamos a ver si eso es suficiente justificación, suficiente motivación para cambiar hábitos. Bueno, vamos a ver. Eh, cuando el paciente tiene síntomas clásicos como poliuria, polidipsia, pérdida de peso, crisis glicémica, polifagia, una glucosa aleatoria puede ser suficiente, como lo decimos en patología, si tiene pico de pato, si tiene cola de pato, si hace cuac cuac, entonces quiere decir que efectivamente es una patología, ¿verdad? Eh, la diferencia entre una glucosa en ayuno es fasting plus, plasma glucose y una oral glucose tolerance test para tamizaje es que la glucosa en ayuno puede preferirse por su facilidad. En cambio, el test de la tolerancia a la glucosa oral es más sensible. En realidad, las curvas, que ya no las usamos con tanta frecuencia, son más sensibles. El tema es que mucho cuidado con caer en este concepto de le voy a hacer una curva porque ese es el estudio que usted necesita, ese es el bueno. Y entonces eso diferencia, eso puede hacer que un paciente diferencie en un buen médico de un mal médico. Este doctor sí me pide estudios, por lo tanto, este doctor es mejor que el otro. No es así, ¿verdad? Y no vamos a caer en esa charlatanería, ¿verdad? No pedimos estudios al loco, nuestra escuela es francesa, nuestra escuela nosotros primero analizamos el, el- la clínica, el interrogatorio, para luego pedir estudios. No lo hacemos como la escuela americana, en donde pedimos todos los estudios y a ver qué sale, ¿verdad? Eh, bueno, por supuesto que hay unas limitaciones para hacer una glucosa en ayuno, que sería una alta variabilidad intraindividual, una alta variabilidad en el ciclo circadiano, que requiere un ayuno bien establecido, el paciente no debe mentir, actividad física, enfermedad o estrés pueden alterar el resultado. Este, Riesgo de glucólisis, esto es muestras no procesadas, rápidamente puede haber una glucosa falsamente baja. Esto es, pues no son infalibles los estudios. Y bueno, la otra consideración es que la preparación para un test de tolerancia a la glucosa oral requeriría de una dieta estandarizada unos 3 días previos. Esto es una preparación para ese estudio, ¿verdad? Que luego pasa que muchos pacientes no lo hacen. Y entonces, cuando sale un resultado alterado, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen, doctor, a mí se me hace que ese estudio salió mal porque 2 días antes yo cené pesado, ¿verdad? Y entonces el paciente por eso no se toma el tratamiento. Dice, bueno, pues es que no me lo tomé porque yo creí que el resultado en realidad salió mal. Eso requiere de mucha comunicación. Eso requiere de ir detrás de esas creencias. Detrás de un mal apego siempre hay una creencia que hay que desinstalar. Las ventajas de la hemoglobina glucosilada sobre la glucosa en ayuno plasmática es que no requiere de ayuno, hay una mayor estabilidad y hay una menor variación, por ejemplo, por algunas condiciones nosológicas. Y bueno, en cuanto a las limitaciones, bueno, pues es que por supuesto que tenemos una menor precisión con respecto a el test de las 2 horas postprandiales, ¿verdad? Hay un acceso variable, excepto si nosotros tenemos pruebas rápidas, porque las pruebas rápidas es como si tuviéramos un laboratorio portable, ¿verdad? O sea, estamos hablando de tecnología. Las pruebas rápidas agilizan nuestro diagnóstico, ¿verdad? No se debe usar si el paciente está embarazada, si hay algunas variantes de hemoglobina, si hay una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, si el paciente está con algunas terapias. Muy interesante porque, por ejemplo, en algunos instructivos de pruebas rápidas, el instructivo dice, si usted está embarazada y la prueba sale positiva, entonces usted tiene diabetes gestacional. O sea, prácticamente la mujer embarazada puede ir a comprar su prueba rápida de glucosilada y ya saber si tiene o no el diagnóstico. O sea, nosotros tenemos que tener un paso adelante de los pacientes que puedan estar atentos a este tipo de tecnologías y autodiagnosticarse y lo peor, autotratarse. Eh, bueno, vamos a ver. Si hay se debe hacer una confirmación diagnóstica. Este,
para estar seguros y bueno, pues en algunos pacientes, insisto, si no tienen síntomas sugestivos, si el diagnóstico no es claro, pues podemos hacer una repetición del estudio el mismo día o podemos mejorar las condiciones a las que el paciente llegó a la prueba y repetir la prueba que esté por encima del umbral y decidir con base a la prueba confirmatoria. Entonces, los resultados cercanos al umbral nos van a hacer considerar que el paciente pueda o no estar en estadio 1, ¿verdad? Hay que educar a los síntomas, sobre síntomas de hiper o hipoglucemia, repetir las pruebas periódicamente para estar seguros que nuestros pacientes no progresen en el síndrome cardiorrenal metabólico, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. La clasificación de la diabetes tiene como intención ser preciso en el tratamiento, porque, por ejemplo, si tenemos un paciente con diabetes tipo 1 que lo mal diagnosticamos con diabetes tipo 2, pero ya es la catástrofe que podemos provocar, ¿verdad? La diabetes tipo 1, en la diabetes tipo 1 hay una destrucción autoinmune de células beta. En la diabetes tipo 2 hay una pérdida progresiva no autoinmune de la secreción de insulina. Otros tipos específicos de diabetes no los vamos a hablar, de hecho los hablamos en la conferencia pasada, ¿verdad? Y la diabetes gestacional también la va a hablar mis colegas ponentes, ginecólogos. La importancia de clasificar es porque la progresión varía, por supuesto. En el debut puede no ser posible clasificar con certeza y el error diagnóstico en adultos con diabetes tipo 1 puede ser frecuente, ¿verdad? ¿Qué nos hace sugerir que un paciente adulto tenga diabetes tipo 1? Bueno, pues que sea un paciente relativamente joven. Ahorita estaba viendo que a Cristiano Ronaldo con 41 años ya lo clasifican como casi adulto mayor, ¿verdad? Eso es muy triste. Que sea un paciente con un IMC menor de 25, que tenga una pérdida de peso no intencional, que tenga una cetoacidosis o que tenga una glucosa plasmática por las nubes, ¿verdad? Todos esos síntomas no suelen presentar los pacientes con diabetes tipo 2, ¿verdad? Las herramientas diagnósticas, por supuesto que son analizar anticuerpos, péptido C y considerar los estudios genéticos, que los estudios genéticos son carísimos, cuestan 20,000 pesos hacer anticuerpos contra escarboxilasa, que por lo tanto tenemos que ser muy precisos para saber a quién sí y a quién no le vamos a pedir anticuerpos. En la estadificación de diabetes tipo 1, en la etapa 1 tenemos más o igual a 2 autoanticuerpos con una normoglucemia, es una presintomática. Si tenemos autoanticuerpos y una alteración en la glucosa, pues es esta etapa 2 o en una etapa 3, esto es ya más avanzado, si el paciente con diabetes tipo 1 en realidad se ha dejado, ¿verdad? Ha dejado a la desidia, como dicen, ¿verdad? Entonces hay todo un algoritmo para diagnosticar la diabetes tipo 1 y para diagnosticar la diabetes tipo 2, un adulto con una diabetes tipo 1 sospechada, tenemos que hacer una prueba de anticuerpos. Los anticuerpos son positivos, es tipo 1, si son negativos, dependiendo de la edad. Si es menor a 35 años, podemos hacer una monogénica. Si le pedimos en tipo C y el tipo C es positivo, bueno, pues entonces tenemos que hacer anticuerpos. Si es negativo, tenemos que estar considerando que sea un diabetes tipo 1 o que estemos ante un falso positivo de autoanticuerpos y que sea un tipo 2, ¿verdad? Esos son los anticuerpos, perdón, los genes que están afectados en las diabetes MODI o en la diabetes neonatal, ¿verdad? Este no es la conferencia para eso. El tamizaje en adultos lo vamos a hacer basado en factores de riesgo o calculadas validadas. Muy interesante porque eh, en cuanto al tamizaje de la enfermedad renal, hay un estudio en Aguascalientes que prioriza a pacientes sanos, esto es, a pacientes sin comorbilidades. Lo que solemos hacer es que si tenemos un paciente con alguna comorbilidad, entonces le podemos estudiar si tiene algo de daño renal, pero cada vez hay más evidencia de la utilidad del tamizaje de daño renal en pacientes sanos. Bueno, pues esto también lo podríamos traspolar a pacientes con diabetes sanos. Si hay factores de riesgo, si hay sobrepeso o obesidad,
el paciente desde los 35 años lo podemos hacer si es que no tiene sobrepeso y lo podríamos repetir cada 3 años o antes si el paciente ha cambiado sus hábitos. Eh, bueno, vamos a ver. Y por lo tanto, si sus hábitos cambian o si el paciente tiene un familiar de primer grado con diabetes, un antecedente de enfermedad cardiovascular, hipertensión, HDL bajo, hipertrigliceridemia, el nuevo síndrome de ovario poliendocrino metabólico, sedentarismo o esteatosis hepática, ¿verdad? El famoso MASLD. Si tiene alguno de estos factores de riesgo, pues entonces eso nos podría persuadir a que el paciente fuera candidato a un tamizaje más intenso. En niños ya tenemos pacientes con sobrepeso, con obesidad. Seguramente muchos de ustedes también tienen pacientes a quienes les prescriben Mounjaro, Wegovy, para su sobrepeso o obesidad. Bueno, pues también le tenemos que hacer un tamizaje en la pubertad o a los igual más de 10 años y repetirlo. Algunos fármacos también nos podrían sugerir que están teniendo una alteración en el metabolismo de la glucosa, como son las tiazidas, las estatinas, algunos antirretrovirales, antipsicóticos, como aripiprazol, ketiapina, pacientes con insomnio, ¿verdad? Y bueno, por supuesto que los esteroides. Y esta es la prueba que vamos a hacerle a los pacientes. Ya sabemos cuándo hacerla, ya sabemos por qué hacerla, ya sabemos qué implica que un estado sea normal, que un estado sea intermedio. La prueba rápida de pruebas rápidas en México estadifica arriba de 6,5% o abajo de 6,5%, nada más. Entonces, un paciente que tenga pico de pato y que tenga cola de pato y que haga cuac, cuac, tenemos que hacer esa prueba para estar bien seguros. Este, es una prueba rápida, es una prueba que se hace con una gota de sangre. Las sugerencias que hacemos para que la prueba rápida sea bien hecha es hacerla frente al paciente, es hacerla con guantes, es hacerla con una gota, una buena gota de sangre. Acuérdense que hay que incidir en un lado del pulpejo. Hay que tomar una muestra muy buena para poder hacer una dilución. Se agita el diluyente y luego en el pocito, así es como le explicamos a los pacientes del cassette, ahí vamos a ver que se coloca las 3 gotas y si se pintan 2 líneas, pues eso es positivo, aunque se pinte muy poquito, igual que después de COVID o influenza, ¿verdad? Bueno. Entonces, vamos a la parte final de la plática, porque la plática incluía un capítulo del tratamiento. Y aunque incluir el tratamiento de la obesidad y del sobrepeso, perdón, y de la diabetes y del daño renal y de la insuficiencia cardíaca, bueno, sería hablar de mucho. Bueno, podemos hablar de que nosotros debemos ser de los coordinadores de ese primer contacto, de ese síndrome cardiorrenometabólico, dependiendo de los factores de riesgo o de la estadificación en la que se encuentran nuestros pacientes. Este coordinador CKM o ¿qué es este síndrome cardiorrenometabólico? Este coordinador va a facilitar la interacción entre colegas y vamos a hablar directamente de cómo vamos a abordar a los pacientes en su sobrepeso. Bueno, vamos a pedir permiso para abrir la conversación en el sobrepeso u obesidad. Vamos a hablar de los cambios de hábitos, vamos a hablar de Erling Haaland. Y si el paciente tiene al menos un 5 o 10% de su peso, de pérdida de peso, con una intervención, vamos a promover que el paciente siga perdiendo peso. Ya sabemos que a partir del 5 a 10% del peso corporal es cuando obtenemos beneficios clínicos. Si el paciente no logra perder 5 o 10% del peso con sus propios cambios de vida, es cuando vamos a sacar nuestras plumas, es cuando vamos a considerar una cirugía bariátrica o metabólica. eh, y hasta ahí el sobrepeso y la obesidad. En cuanto a la diabetes, bueno, ya sabemos que primero lo vamos a diagnosticar, vamos a promover el estilo de vida, vamos a hablar de Erling Haaland, vamos a hablar de los factores de riesgo. Si el paciente no tiene factores de riesgo, vamos a hacer una farmacoterapia
glucocéntrica, pero si el paciente tiene muchos factores de riesgo, entonces nos vamos a dejar caer con nuestro ISGLT2, con una cardioprotección, incluyendo metformina, si es que el paciente tiene metas de tratamiento muy ambiciosas, ¿verdad? También puede haber una terapia doble, por supuesto. Con respecto al daño renal, bueno, vamos a hablar de estilo de vida, vamos a estadificar de acuerdo a la filtración y a la RACU, vamos a estadificar en el mapa de calor. Si el paciente además tiene diabetes, le vamos a dejar caer su ARA2 y su inhibidor de SGLT2. Si el paciente persiste con la albuminuria, entonces podríamos considerar, vamos aquí en donde dice yes, ¿verdad? Vamos a considerar adicionar un inhibidor de receptores de aldosterona no esteroideo, ¿verdad? Ya saben cuál, la finerenona. Y vamos también a considerar agregarle un GLP-1. Hasta la fecha, el único GLP-1 con evidencia es, ya saben cuál, semaglutida, pero si el paciente, por supuesto, se debe priorizar su control glucémico, su obesidad o su hígado graso, pues entonces podríamos ahí considerar darle su Mounjaro. La, la RACU y la albuminuria nos van a dictar cada cuánto los vamos a ver. Nos vamos a regresar. El paciente, si no tiene una necesidad de una terapia renoprotectora, bueno, como quiera lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Ahora tenemos otros marcadores de lesión renal aguda que no necesariamente son la cistatina, que no necesariamente son la reacción albúmina que tiene en miligramos por gramo, sino otros marcadores que, pues, por supuesto que son caros y que también nos podrían ayudar en momentos de lesión renal aguda. Recientemente tuve una paciente con una deshidratación muy severa provocada precisamente por una dosis de GLP-1 alta, un mal apego al manejo hidratación, venía de una diabetes muy descontrolada con una glucosilada de 11, entonces esa paciente desarrolló una lesión renal aguda, ¿verdad? Entonces, pues bueno, los marcadores, la verdad es que cada vez vamos a ver más marcadores, cada vez vamos a considerar, por ejemplo, a los FABP humano o el L, que ahora aparecen, por ejemplo, en la prueba de rápida para infarto agudo. Estos marcadores, pues cada vez vamos a tener más marcadores para poder tomar decisiones. Eso fue en cuanto al daño renal. Ahora, en cuanto al daño cardíaco, pues por supuesto que vamos a pedir su péptidos natriuréticos, vamos a evaluar la em, fracción de eyección y de acuerdo a los marcadores y de acuerdo a la información vamos a establecer terapias, vamos a traernos a los cuatro fantásticos que todos conocemos, ¿verdad? Por cierto, pruebas rápidas también tiene prueba rápida para NT-proBNP y prueba rápida para troponina de alta sensibilidad. Bueno, pues ya acabamos. Ya nos vamos a ir a ver a Suiza. Mensajes para llevar a casa. El objetivo de evitar el síndrome cardiorrenal metabólico es prevenir la progresión, adaptar la terapia al riesgo absoluto, reducir eventos cardiovasculares, enderezar la función renal y promover la regresión de las etapas mediante cambios en el estilo de vida y pérdida de peso. Abordar los determinantes sociales de la salud adversos es un componente clave y el concepto de prediabetes requiere seguimiento por considerarse un estadio 1, ¿verdad? Su objetivo es evitar, por supuesto, la progresión. La prueba rápida de glucosilada facilita la estadificación del paciente. En este curso bidireccional, ya dijimos que no es unidireccional. Las pruebas rápidas de troponinas agilizan la toma de decisiones terapéuticas y, por supuesto, se recomienda implementar modelos de atención interinstitucional coordinados por una persona asignada para aquellos pacientes en los que coinciden diabetes tipo 2, enfermedad renal o enfermedad cardiovascular. Este coordinador, CKMB, facilita la aplicación de terapias médicas dirigidas por directrices y apoyo a médicos. Bueno, pues la idea era que tuviéramos un panorama muy amplio y muy resumido
y muy veloz y muy express y muy concentrado. Excelente, doctor Yair. Muchísimas gracias por esta excelente ponencia. Así que les invito a que puedan ser parte de nuestra gran comunidad de médicos. Estamos ahora atendiendo cada uno de los estados de nuestro país y queremos que cada uno de ustedes pueda tener la educación, la experiencia y sobre todo las mejores tecnologías sobre el uso de las pruebas rápidas. Así que muchísimas gracias. Para finalizar, quiero compartirles, tenemos ya confirmada la próxima ponencia. Antes de esto, agradecer al doctor Yair por esta excelente oportunidad de primero de poder conocerle, quienes no tenían el gusto de conocerlo, y además por el trabajo que conlleva estar en una presentación como estas, ¿verdad? Desarrollar la presentación y bueno, sin contar, ¿verdad? Que estamos en mundial y demás, el doctor Yair estuvo aquí y bueno, eso es algo que verdaderamente se agradece. Y la próxima ponencia vamos a tener al doctor Joaquín Rincón, infectólogo, llegado de Europa, estuvo un mes en Europa y asistió verdaderamente a diferentes congresos allá. Y bueno, trae lo mejor. El tema va a ser RSV, el virus que creíamos conocer, el niño hospitalizado al adulto vulnerable. Ese es el tema que vamos a tener. Vamos a profundizar a detalles sobre sobre este virus, ¿verdad? Que de pronto podemos desconocer o que conocemos y teníamos ciertas ideas. Así que para la próxima sesión va a ser el jueves 23 de julio para que puedan agendarlo y bueno, va a ser un gusto que nos puedan acompañar. Deseo que pasen una excelente noche y nos vemos pronto en nuestra próxima reunión.